principalmente afecta epitelios, por ejemplo, la piel, las encías, de la conjuntiva, a nivel de hígado también, que por las que vemos anteriormente, y a nivel de riñón. Macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Lo mismo que vimos anteriormente, un aumentado de tamaño, más pálido, por la gran cantidad de errores que hay en el superior. La cápsula del órgano va a estar mucho más tensa, porque vamos a estar respirando, y la cápsula no va a soportar no va a llegar un momento que se va a romper, porque no va a soportar la gran cantidad de agua que está entrando, acumulando. A nivel de piel, ¿qué vamos a ver? Porque decía ampolla, vesícula, aftas, que la mayor parte de las veces se rompen y genera una úlcera después de la que es lo que normalmente se ve. Vemos lesiones por aftosa, por ciruela, por estomatitis, difícilmente se ve la vesícula o la ampolla, lo que se ve es el afta, que ya es erosión. Y a nivel micro lo mismo, para celular, o sea, la célula aumenta de tamaño, con la cantidad de agua superior, igualmente la cantidad de agua en el intersticio, el citoplasma más claro, incluso hay ruptura de la célula y esa agua que contenía la célula en el interior se libera en el intersticio, desplazamiento del núcleo hacia la periferia, cariorexis y necrosis. En el caso de la cariorexis, quiere decir, digamos, la ruptura del núcleo, como si el núcleo se fragmentara en varios pedazos. Y necrosis finalmente por la muerte de la célula. Esto es, o mejor dicho, así se ve una piel sana, donde se distingue perfectamente lo que es la epidermis de la dermis. Y fíjense cómo se ve la degeneración uniforme en piel. Igualmente la célula aumenta de tamaño, con gránulos a nivel del citoplasma y el núcleo desplazado hacia la periferia. Fíjense, lo que más destaca ahí es el tamaño de la célula, donde se ve aumentada. Por ejemplo, si hay un grupo acá de células que ya no soportan contener más agua y comienzan a romperse, lo que se va a formar es esto, que es una ampolla. No es más que la ruptura de una gran cantidad de células que vierten todo su contenido en una sola cápsula de gran tamaño, y esto es lo que se va a ver microscópicamente acá. Ya una vez que se rompe esa ampolla o esa vesícula, lo que queda es la zona erosionada o ulcerada donde estaba formada esa vesícula. Eso es en cuanto al trastorno del metabolismo hídrico del agua. Vamos a ver ahora el trastorno del metabolismo de los lípidos, que digamos más o menos lo mismo en cuanto al mecanismo mediante el cual se desarrolla, solo que ahora en vez de acumularse agua, se va a acumular grasa. Y recuerden que les dije que esa grasa se puede acumular tanto dentro como fuera de la célula. Igual que el agua, porque ya en un momento que la célula ya no soporta, ya no resiste o no puede mantener o acumular más agua, comienza a acumularse el agua afuera. En el caso de la grasa, los glóbulos de grasa pueden acumularse dentro o fuera de la célula. En el caso de la degeneración grasa también se conoce como esteatosis. Cuando vean esteatosis ya saben que se está refiriendo a degeneración grasa. Mayormente se conoce como esteatosis. En los exámenes y en los textos lo van a ver principalmente como esteatosis. La esteatosis no es más que la presencia anormal o el acúmulo anormal de grasa en el interior o en el intersticio de la célula. Vamos a ver glóbulos de grasa que van a estar ocupando completamente la célula y por supuesto la van a deformar, la van a aumentar de tamaño y van a cambiar. Se observan comúnmente en qué órganos, en los órganos que metabolizan líquidos, principalmente el hígado, el riñón y el corazón. En el caso del corazón no metaboliza líquidos, pero sabemos la gran capa de grasa que envuelve el corazón, igual que a nivel renal. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente? Órganos que están llenos de grasa. ¿Cómo se vería un órgano lleno de grasa? Por supuesto, mucho más blando, y esa grasa le va a dar esa consistencia blanda, igualmente aumentado de tamaño por la gran cantidad de grasa que hay en su interior, y como la grasa normalmente tiende a ser blanca o de color más crema,
el órgano también se va a ver mucho más pálido, o de un color amarillo abigarrado, un color como amarillo pálido. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? El exceso de glóbulos de grasa. En vez de ver células y en vez de ver agua, en la degeneración anterior lo que vamos a ver son glóbulos de grasa. Por supuesto, mientras mayor sea la cantidad de grasa que se observa en el órgano, mayor va a ser la lesión y más difícil va a ser que el órgano se recupere. Eso es lo que normalmente ocurre con el hígado graso. Cuando el hígado graso llega a una fase, digamos, de acúmulo de grasa severa, fácilmente puede evolucionar a una cirrosis. ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad de grasa que hay en el interior del hígado que él no va a ser capaz de poder metabolizarla toda y evoluciona a una fase de cirrosis. Es otra lesión que vamos a ver en la fase siguiente. Los lípidos se van a presentar en forma de glóbulos de triglicéridos o lípidos neutros. Vamos a ver también una imagen, pero va a aparecer como si cortáramos un anime y lo viéramos. Todo esto blanco que ustedes ven aquí son glóbulos de grasa acumulados y comparémoslo con el hígado sano. Vemos acá los sinusoides hepáticos, que sería un hígado sano, así se debe ver el hígado sano, y fíjense cómo se ve un hígado con degeneración. Todos esos glóbulos blancos que ustedes ven ahí, esos glóbulos blancos corresponden a la. Es decir, si vemos un órgano así, en este caso la degeneración severa, ¿cómo puede este hígado, esa gran cantidad de grasa, llevar a cabo su función normal? Por supuesto, va a alterar el funcionamiento hepático y va a alterar también la vida del paciente. Macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Como si agarrar, en el caso del hígado, si agarráramos un hígado de pollo y lo colocáramos en agua caliente, al momento de sacarlo se vuelve friable, se rompe fácil, así se va a ver. Pero es por la gran cantidad de grasa que hay acumulada en su interior, se ve mucho más pálido, normalmente debería ser un color vinotito más oscuro, un color más pálido por la gran cantidad de grasa, y los bordes se ven mucho más redondeados. Incluso aquí se acumuló tanta grasa en este hígado que se rompe acá allá. Profesor, en algún momento va a hablar de la etiología de este tipo de trastorno, es decir, ¿solo es causada por alteraciones metabólicas nutricionales o hay otro tipo de Eso vamos a ver. Pero básicamente tiene que ver con lesiones, no solamente de dieta mal balanceada, una dieta con altas cantidades de grasa que va a estimular la formación del hígado graso. Comienza la grasa o de carbohidratos. Si cualquiera grasa o carbohidrato, porque al final carbohidratos se va a triglicéridos. Entonces, la grasa comienza a acumularse no solamente en el hígado, todos los órganos, el hígado no afectado, pero no solamente tiene que ver con la dieta, también tiene que ver con sustancias tóxicas o sustancias que generen lesión o que sean hepatotóxicas. Por ejemplo, el alcohol es uno. Antes de llegar a una cirrosis hepática, producto del exceso o el excesivo consumo de alcohol, antes de llegar a una cirrosis hepática vas a llegar a una degeneración grasa. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de alcohol, hablando del alcohol en general, pero cualquier sustancia tóxica que tiene en el hígado, te va a generar también en primer lugar un acúmulo de grasa y posteriormente te puede saltar a una cirrosis. Entonces, básicamente tiene que ver con sustancias hepatotóxicas, sea cual sea. Además, por supuesto, de una dieta rica en carbohidratos o una dieta rica en grasa. Sería el trastorno, no la anterior. Pasamos ahora al trastorno del metabolismo proteico. Ya hablamos entonces del trastorno del metabolismo del agua, del trastorno del metabolismo de la grasa. Ahora vamos a hablar entonces del trastorno del metabolismo proteico. En el caso del trastorno del metabolismo proteico, hay varias regeneraciones que conforman esos trastornos. No es como el anterior, donde solamente era agua y grasa. En este caso, en el trastorno del metabolismo proteico, vamos a ver un conjunto de degeneraciones que tienen que ver con diferentes tipos de proteínas o diferentes tipos de sustancias proteicas. La primera que vamos a ver en la mañana de hoy, dentro de esa degeneración fibrinoide,
que es dentro de esa degeneración proteica, perdón, es la degeneración fibrinoide. ¿Qué es degeneración o qué le suena fibrinoide? Fibrina. De fibrina o de fibrinógeno. Fibrina ya después que sería fibrinógeno. Del zumo. Entonces en este caso no se acumula agua, no se acumula grasa, sino que se va a acumular esa sustancia proteica que se conoce como fibrinógeno o fibrina. Entonces vamos a ver un depósito de sustancia proteica, en este caso fibrina, que comienza a acumularse y esto le va a dar un aspecto eosinófilo, un aspecto rosado, un color rosado al órgano lesionado. Se va a ver amorfo, restringente y este se va a acumular a nivel extracelular. A diferencia del agua y de la grasa que se acumulaban en el interior de la célula, esa fibrina se va a acumular a nivel extracelular, fuera de la célula o a nivel del interior. ¿Y por dónde circula en primer lugar el fibrinógeno? ¿Dónde está el fibrinógeno? En la sangre. Entonces, ¿qué órgano debería estar lesionado? El vaso sanguíneo, porque digamos es el sitio por donde circula el fibrinógeno. Entonces, ¿dónde vamos a ver esta degeneración fibrinoide? Principalmente en vasos sanguíneos, arterias y arterias. ¿Por qué? Porque son esos órganos por donde esa sustancia proteica o esa fibrina circula. ¿Qué vamos a ver? Fibrina, como producto de su degradación, proteína sérica y proteína, que va a contener o que se va a acumular a nivel extracelular. ¿Qué causa esa degeneración fibrinoide? Un aumento de la permeabilidad vascular por lesión vascular directa. Si hay una lesión a nivel del vaso sanguíneo, del endotelio, ese fibrinógeno que circula normalmente por sangre va a comenzar a salirse del vaso y a acumularse a nivel extracelular. ¿Y qué puede provocar una lesión a nivel del vaso sanguíneo? Virus, como el de la penicilina, procesos alérgicos, reumatoides, mal robo del cerdo, enfermedad, septicemia, uremia, hipertensión, sustancias tóxicas que puedan lesionar el vaso sanguíneo, nefropatía porcina en el caso de los cerdos, cualquiera que sea el agente etiológico que lesione el endotelio o el vaso sanguíneo, va a favorecer que ese fibrinógeno salga del interior del vaso hacia el exterior y comience a acumularse alrededor del vaso. Entonces, lo primero que tiene que haber es una lesión endotelial de la túnica media. Recuerden que el vaso sanguíneo se divide en tres túnicas. Ahora la siguiente. Dale. Dale. Ahora anterior. Bueno, pero entonces, estamos hablando acá. El vaso sanguíneo se va a dividir en tres túnicas. En la interna, la media y la externa. Cuando ya la lesión llega a nivel de la túnica media, comienza entonces la llegada de polimorfos nucleares, degeneración de esas células musculares del vaso sanguíneo. Al degenerarse esas células musculares, se pierde esa barrera y comienza la extravasación o la salida del fibrinógeno del interior del vaso hacia el exterior. Y comienza a acumularse en forma de fibrina alrededor del vaso. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Las fibras de colágeno van a aparecer compactas, van a aparecer homogéneas y van a tender a fragmentarse porque van a estar rodeadas o acumuladas en conjunto con esa fibrina que está saliendo del vaso. Hay una insudación del líquido rico en proteínas, como la fibrina, entre las fibrillas normales. Entonces, la fibrina sale del vaso y comienza a acumularse primero entre las capas, esas tres capas que les decía, la media, la íntima y entre la externa. Comienza a acumularse allí y esto va a hacer que el grosor de esa capa muscular del vaso sanguíneo aumente su tamaño. ¿Por qué va a aumentar su tamaño? Porque es como si agarráramos un sándwich y le empezáramos a meter queso, jamón, pepperoni, queso amarillo. Él va a ir aumentando de tamaño. ¿Por qué? Porque en el interior del mismo lo que se va a empezar a acumular es fibrina. Se va a hacer que la pared del vaso incremente cada vez más su tamaño. ¿Qué vamos a ver microscópicamente? Fíjense aquí el grosor del vaso. Acá está la luz del vaso, la parte interna del vaso. Esto que vemos aquí rojo es sangre. Y fíjense el grosor de la pared del vaso. Aquí están ya las tres capas, la íntima, la media
se acumula entre las capas. Entre las capas. Comienza a acumularse entre las capas, entre las capas musculares del vaso, y esto va a hacer que el vaso se engrose o incremente su tamaño. Entonces fíjense acá, desde la íntima hasta la externa, el tamaño del vaso, de la capa muscular del vaso. Por supuesto, esto va a alterar la capacidad del vaso para poder contraerse o dilatarse. Y acá también se ve esta parte central roja que vemos aquí es sangre, y fíjense el tamaño de la pared del vaso. Cuando debería ser algo así como lo vemos acá. Este es el caso de una arteria, este es el caso de una vena. Debería ser algo así, y fíjense cómo se ve engrosado ese vaso. ¿Por qué? Porque entre estas diferentes capas, en este caso de la arteria, va a comenzar a acumularse fibrina, que como les dije, está saliendo del interior del vaso por alguna alteración o ruptura de la permeabilidad o de la capa íntima, comienza a acumularse entre las diferentes capas del vaso sanguíneo, y esto comienza entonces a engrosarse, se va a ver aumentada. Una degeneración fibrinoide, una arteria de pequeño calibre, es una enfermedad de los edemas, en el caso de disminuye el diámetro también del lumen. O sea que puede haber como que coagulación y se puede tomar un trombo. Sí. Por ahí va. Yo me estoy durmiendo. Sí. Está el aire bueno aquí. Sí, le entiendo. Pero Carmen un ojo abierto y el otro cerrado. Airecito, provoca echar una dormidita aquí